Gracias por acompañarnos a un nuevo programa, A Tiempo con Casinelli. Hoy en las instalaciones del Hotel Wyndham, aquí en la ciudad de Guayaquil, vamos a tener una entrevista con el presidente del directorio de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, con Iván Ontaneda. Vamos a analizar qué sucedió el año 2017 con nuestras exportaciones hacia el mundo y cuáles son las perspectivas del presente año. Acompáñenos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Y tal como lo había anunciado al comienzo del programa, nos acompaña Iván Ontaneda, presidente del directorio de FedExport, que no es otra cosa que la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Y obviamente cuando hablamos de FedExport hablamos de exportaciones. Y seguramente uno de los temas que más nos interesa saber y a la ciudadanía, ¿cómo le fue a las exportaciones no petroleras ecuatorianas el año anterior? ¿Cómo cerraron? ¿Crecieron? ¿Bajaron? En general. Bueno, gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a la teleaudiencia de este programa. Importantes reflexiones alrededor de uno de los sectores que quizás en los actuales momentos tenemos una importancia vital en la economía del Ecuador, como lo es el sector exportador, puesto que somos los llamados a generar las divisas que sostengan y mantengan la dolarización que 16.5 millones de ecuatorianos necesitamos y queremos mantenernos en este sistema. Ahora bien, ¿cómo le fue al Ecuador en exportaciones? Una pregunta de mucha lectura, quizás 11.500 millones de dólares en exportaciones no petroleras. Desde mi punto de vista es un número bajo para el país, un número bajo para un Ecuador que tiene las condiciones para estar no en 11.500 sino en 20.000 millones y quizás más. ¿A qué se debe? Lo vamos a hablar. Las herramientas que necesita el sector exportador, lo que el sector exportador puede aportar a la economía del país y lo más importante, las políticas que de parte del gobierno se deben impulsar para generar este crecimiento abrupto que necesitan las exportaciones del Ecuador. Y 11.500 millones de dólares, donde aproximadamente el 50 o 60% está concentrado en dos destinos. La Unión Europea, destino importante, fundamental, los Estados Unidos de Norteamérica. Con la Unión Europea hoy tenemos un acuerdo comercial que permite que prácticamente el 100% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas ingresen a ese destino sin pagar arancel. Pero hoy, Iván, está de moda el tema de volver a hablar, no voy a hablar de un tratado de libre comercio, pero sí del sistema de preferencias con los Estados Unidos. A finales del año venció el sistema general de preferencias con los Estados Unidos, y eso representó que aproximadamente el 14% de las exportaciones hacia el país del norte no tuvieran ya un sistema preferencial para ingresar, es decir, perdimos competitividad. ¿Cuál es el impacto que ha tenido y cómo recibe el sector exportador la noticia de que hoy la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ya aprueba un proyecto de ley para regresar a un sistema condicionado a corto plazo hasta el 2021 y con algunas revisiones que se indica serán anuales? Yo creo que el Ecuador no merece estar de sobresalto en sobresalto, pidiendo preferencias arancelarias, medidas beneficiosas parciales para las exportaciones. El país necesita otro modelo de desarrollo en cuanto a su política exterior integrada. Es necesario reconocer la importancia de la firma del acuerdo con la Unión Europea, un tema que tú lo lideraste, lo manejaste de manera esencial, espectacular, en un tiempo récord, hay que admitirlo, cuando inclusive temíamos que se iba a caer ese acuerdo. Y hubo muchos detractores, como siempre los hay en este tipo de acuerdos, porque muchos en nuestros países y en el Ecuador principalmente se politiza y la ideología va sobre el pragmatismo. Sale mucha gente que no conoce del tema a decir que van a quebrar los ganaderos, que va a quebrar la industria ecuatoriana, que va a quebrar el 80% del país. Y así ha sucedido en Perú, en Colombia. El 80% de los peruanos, haciendo un parangón, no querían un acuerdo comercial con Estados Unidos.
¿Y qué pasa hoy? El 90% de los ecuatorianos, de los peruanos, está a favor. ¿Por qué? Porque se ha visto traducido en una triplicación de los ingresos de exportación para ese país y por ende en la generación de empleos. ¿Cuán importante es para un país tener presencia en el mundo? Vital, fundamental. Yo creo que es una de las herramientas fundamentales que el sector exportador venimos reclamando y pidiendo, porque si bien es cierto, el gobierno se ha manifestado que el sector exportador y el sector productivo privado representa el motor de la economía del Ecuador en los actuales momentos, necesitamos esa gasolina que dinamice este motor. Y esa gasolina son las herramientas que nos permitan aportar al crecimiento de las exportaciones. Por lo tanto, hablar de un acuerdo comercial, no TLC, que es una mala palabra, no hablemos de un TLC, sino de un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, y yo creo que debe ser en condiciones muy similares a lo que se firmó con Europa. Y de a poquito estamos viendo cómo ese tratado con Europa ha beneficiado y hemos visto réditos palpables en el campo, en los productores, en los pequeños productores, porque se le dio oportunidad a muchos artesanos, economía popular y solidaria, no solo las grandes empresas, a mostrarles más mundo para sus productos. Anteriormente tenías 16.5 millones de habitantes o de demandantes potenciales. Hoy por hoy la Comunidad Económica Europea representa más de 300 millones de personas potenciales compradores de productos ecuatorianos y como tú lo has mencionado, hemos tenido un crecimiento importante de cerca del 18%, señores, con la firma del acuerdo con la Unión Europea. Y eso traducido en empleos, muchísimos empleos, mucha gente que se ha visto beneficiado y estimo que con el pasar de los tiempos va a ir incrementándose esa presencia. Pero obviamente un acuerdo comercial por sí solo no funciona. Felicito que se haya firmado un acuerdo comercial con Europa, pero se necesitan medidas complementarias que ayuden primero a establecer una oferta exportable adecuada en calidad y en cantidad, para que mediante una bisagra podamos salir a buscar a estos mercados internacionales. Caso contrario, no es que porque tenemos firmado un acuerdo comercial con X o Y país, Ecuador de la noche a la mañana va a exportar más. No, señores. Necesitamos preparar esa oferta exportable adecuada. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesita primero una articulación pública-pública que no existe en el país. Cuando hablo de articulación pública-pública, tienen que estar engranados y funcionar paralelamente Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Industrias y Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es como se funciona, señores. No se puede funcionar con y lo mismo el sector privado. Tiene que haber un encadenamiento importante. Esa es la única forma de buscar un plan estratégico de exportaciones a mediano y largo plazo. En la actualidad sentimos y hemos evidenciado un divorcio entre el frente económico y el frente productivo, por ejemplo. Grandes gestiones hechas por el ministro Campana y su cartera, pero que no están siendo acompañadas de una manera efectiva por ciertas decisiones tomadas por el frente económico. Y esta advertencia no la hace el sector exportador ecuatoriano, la hacen nuestros socios comerciales. Lo ha hecho Estados Unidos, sus reparaciones, sus preocupaciones, con el incremento de tasas sobre tasas que se han convertido en irritantes, que lo hablábamos fuera de las cámaras. Y lo mismo han hecho su reparación en la comunidad económica, la CAN y todos los países, porque todo el mundo quiere abrir sus fronteras y buscar nuevos mercados para los productos del país. Cuando evidencia, Iván, este divorcio que existe y es parte de una lucha permanente en un mismo gobierno entre lo que guarda relación con el frente productivo y el frente económico, yo siempre concluyo diciendo lo que se requiere es decisión política, ¿no? Y decisión política del primer mandatario, porque no hay otra forma. Es decir, yo tengo que poner la casa en orden y decir, señores, esta es la dirección. Y lo que tú dices lo comparto plenamente porque yo evidencié el esfuerzo del ministro Campana en los últimos meses del año anterior en ir en una dirección cuando no había ni siquiera embajador en Washington, que bien, quieran o no, es importante para las discusiones internas con los congresistas, con los senadores, etcétera, con los actores de la Dirección de Comercio de los Estados Unidos, como que había un contrasentido. El contrasentido también se dio de mayor forma cuando, estando a puertas ya de la terminación del sistema de preferencia, surge la tasa aduanera. Una tasa aduanera que ha justificado hasta cierto punto un reclamo
escrito que hace el gobierno norteamericano, como lo hace Perú, como lo hace Colombia, los miembros y socios de la CAN, y como lo hace la Unión Europea, donde pide una explicación de por qué es la medida, más allá de la justificación de que es para combatir la defraudación aduanera, tributaria, etcétera, que se pueda dar. Y entonces coincido contigo, la intencionalidad de que haya un solo direccionamiento político que permita llevar adelante. Pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de retornar, y al hacerlo quiero retomar tus palabras, porque tú hiciste un panorama muy amplio. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, con Europa? ¿Qué hay que impulsar ahora? Creo que eso mismo que se presenta en desafío con la Comunidad Europea, quisiera plantearte algunas ideas de lo que debería ser el accionar frente a nuestra relación comercial y de inversiones con los Estados Unidos. Regresamos en un momento. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fides Bureau, Soluciones Tributarias, Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay, Hotel Wyndham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Casinelli Abogados. Muchas gracias por seguirnos, y como te decía Iván, voy a tomar tus palabras y me voy a ubicar en el año 2018, porque a veces las grandes ideas, las grandes sugerencias tenemos que focalizarlas en un periodo de tiempo. Comienza el año 2018 y se anuncia por parte del Congreso de los Estados Unidos la aprobación del Sistema General de Preferencias. Inmediatamente escucho desde el Ecuador: vamos hacia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y me surgen unas dudas, y digo, y entre las preferencias que se anuncian, que no solamente son para el Ecuador, sino son para 120 países adicionales, entre los que veíamos ahora el listado y te quedabas impresionado, está desde la India pasando por Brasil. Entre esas preferencias anunciadas y ese TLC que se pregona, hay un espacio intermedio que hay que tener muchísimo cuidado, que es el de los llamados irritantes. Y aquí yo hago los llamados irritantes, que no son otras cosas que los temas que molestan la relación comercial y que son evidenciados y denunciados permanentemente. ¿Cómo ve FedExport, cómo ve Iván Otanera el tema de hablar de TLC y hacer a un lado la mirada de algo que el propio embajador Chapman, en unas conferencias que dio en Guayaquil y Quito, evidenció? Señores, aquí hay una tarea que cumplir, que es discutir estos temas. Lo dejamos de discutir, empezamos a hablar del TLC, nos concentramos en el Senado. ¿O crees necesario realmente no solucionar? Como yo alguna vez lo dije en la misma Unión Europea, dije: no venimos a solucionar, pero venimos a frentear. Usted me dice lo que le molesta y yo le digo lo que puedo hacer, dentro del marco que también precautele lo que yo debo precautelar desde mi país. Pero este no es un tema de que me dice cuáles son los 12 problemas y los tachamos. Usted le dice que me molestan los cupos, yo le digo lo que puedo hacer con los cupos. ¿Le molesta la salvaguardia? Yo le digo lo que puedo hacer con la salvaguardia. Y entonces, en ese paréntesis, digo algo adicional. Iván, cuando nosotros solucionamos los 12 irritantes principales que teníamos con la Unión Europea, a la par fuimos solucionando en esos 12, 6 o 7 que eran con los Estados Unidos. Es decir, bajamos el espectro de irritantes. Código de ingenios, por ejemplo, tenían unos temas que les preocupaban, patentes, temas de propiedad intelectual, industria farmacéutica presentaba reclamos, los cupos de vehículos, la salvaguardia comercial. Esos y otros temas fueron eliminados. Hoy estamos en el sistema de preferencias, pero los irritantes se han vuelto a incrementar. ¿Qué opinas tú del manejo que debería tener en el 2018 esto de las preferencias versus un TLC en la mitad? ¿Qué hay que reforzar?
Muy buena tu planteamiento y tu pregunta, Juan Carlos. Coincido plenamente en que no podemos saltar en una pata o hacer la ola los exportadores por haber conseguido la renovación del SGP parcialmente. Porque si bien es cierto, es una parte. Yo creo que evidentemente en el mediano y en el largo plazo el Ecuador debe buscar soluciones permanentes. Y cuando hablamos de solución permanente es la firma de un acuerdo comercial. Pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Eso va a tomar su tiempo, evidentemente, 1 o 2 años quizás, para entrar a una recta final de negociación con nuestro principal socio comercial. Sin embargo, la posición del sector privado y de Fedexport principalmente es enfrentar los irritantes, enfrentar y mediante el diálogo buscar qué le molesta, cuáles son nuestras preocupaciones también, porque Ecuador también tiene preocupaciones que hay que exponerlas sobre la mesa y hay que discutirlas, tal cual como se lo hizo con Europa. Yo creo que esa es la vía y el camino que tenemos que enfrentar. Ahora bien, lo que para llegar a ese punto, yo sí creo que tiene que haber armonía y coherencia, que no lo existe en el momento en el país. Y ahí hablamos de una decisión política principalmente del presidente de la República, que es el que tiene que dar los lineamientos de la política externa y de la política comercial para que sea coherente conjuntamente con los lineamientos del sector privado. Al final del día, lo que buscamos es que gane ¿quién? No el gobierno, no los privados, es el Ecuador, y el Ecuador lo firmamos todos los ecuatorianos. Y ahí en la mitad hay temas que son políticos y judiciales. Temas políticos donde efectivamente va a haber una presión seguramente en el plano comercial para impulsar determinadas decisiones. Lo dejo ahí saltando el tema de Venezuela, vamos a ver. Pero también están otros temas como los judiciales. Yo debo manifestar, y lo digo siempre en entrevistas que me hacen sobre la materia, que uno de los temas que la Dirección de Comercio de los Estados Unidos me planteó al frente, cuando yo no es que iba a hablar de preferencias arancelarias solamente, sino de incorporar nuevos productos al sistema de preferencias, como alcachofas, brócoli, etcétera, me decían un ratito, aquí tengo el expediente de Chevron, queremos respuestas sobre Chevron. Y yo recuerdo que en esa época decía, yo de Chevron no le puedo dar otra respuesta de que es un litigio entre privados, donde el Estado ecuatoriano no es parte, es decir, no es un tema donde yo le puedo asumir un compromiso político del Estado ecuatoriano, porque finalmente acaba siendo hasta una injerencia en la justicia. Pero esos temas están en la mitad, y entonces concuerdo que la decisión política es fundamental. Otro tema, el tema de los buros de crédito, ¿no? Hoy tienes una empresa norteamericana que se queja ante la Dirección de Comercio diciendo que encuentra inseguridad jurídica porque precisamente en la ley de reactivación económica van dándole a la superintendencia de bancos ahora la facultad de ser ella o escoger ella a quien maneje los buros, cuando un poco de tiempo atrás permitieron una empresa americana que está dando ese servicio en el Ecuador. Y entonces coincido plenamente, Iván, en que en ese contexto se vuelve indispensable la decisión política. Pero regresemos al acuerdo comercial con Europa, regresemos a los acuerdos comerciales de alcance parcial que tenemos con Centroamérica, a las iniciativas que se tienen, que están en proceso y muy bien encaminadas, como la del EFTA, con países como Suiza, Liechtenstein, Islandia, Noruega, o las de Corea del Sur, que habrá que evaluarlas en cuanto al impacto a la línea blanca industrial ecuatoriana. Una vez que esto se da, que tenemos acuerdos, que aumentamos 300 y pico de millones de dólares en un año solamente en exportaciones hacia la Unión Europea, ¿es porque se hizo algo o toda la tarea, como decías, está pendiente? Si el Estado tiene que impulsar algo más, una ley del banano que restringe las hectáreas del banano, o producimos más en las pocas hectáreas que hay, o necesitamos más hectáreas, habrá que poner ese tema en discusión, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el Ecuador para impulsar más producción y productividad? Mira, Ecuador es un país dolarizado, y al ser dolarizado es un país caro para producir, esa es la verdad. Entonces ¿qué buscamos los ecuatorianos? Competitividad. Y la competitividad va de la mano con la productividad. Por eso yo hablaba de encadenamientos productivos, de alianzas públicas, los ministerios que se funcionen. Tenemos un gran potencial en la agroindustria. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos, buscarnos 7, 8 productos en donde vamos a apostar las políticas para generar un crecimiento, y se mata 2 pájaros de un tiro.
mejorar la calidad de vida de ¿quién? De los pequeños productores, porque en la mayoría de nuestros productos, cacao, café, si te nombro, el 90% está en manos de pequeños productores. Entonces, la visión nuestra, por ejemplo, en el lado agrícola, lo he hablado con el ministro de Agricultura, un productor de cacao no necesita que le regales un saco de urea ni una planta, necesita un paquete integrado, un acompañamiento que lo ayude a ser más competitivo, a mejorar la productividad, que hay espacios importantísimos, mediante que encadenamientos productivos, en donde se le garantice a ese productor la compra de su producto en el exterior y en donde él tenga acompañamientos que lo hagan crecer en productividad. Si Ecuador genera más productividad en muchísimas áreas, va a ganar competitividad. Cuando exportamos, no nos preguntan si mi producto es de izquierda o de derecha. Yo tengo que llegar con un producto en buena calidad y con un buen precio, porque no somos una isla solitaria en el mundo comercial. No tengo a mis vecinos, Perú y Colombia, con políticas de exportación no agresivas, extremadamente agresivas, Juan Carlos. Entonces, hay que estar muy atentos porque estamos perdiendo mercado por una falta de competitividad. Y la competitividad, insisto, está al lado de la productividad. ¿Qué se necesita? Los acuerdos, excelente, 300 millones, deberíamos ver 1.000, 2.000 millones más, pero para eso se necesita articular justamente todas estas medidas colaterales que incentiven más exportaciones. Simplemente se necesita coherencia. Yo creo que es importante que el presidente Moreno se rodee, y yo creo que va a tomar la decisión de personas que tengan esta mirada pragmática sobre la ideología, pragmática para ver un país, no de la boca para afuera, que queremos un país próspero, con más empleos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué herramientas necesitamos y cuál es la ruta? Me decía hace algunas semanas atrás algún ministro, hay miles de cosas por hacer en Ecuador. Le respondí, no hablemos de miles, enfoquémonos en 5. En 5 cosas que necesita el sector productivo y el sector exportador, y enfoquémonos a trabajar privados y públicos en esas 5 cosas. Yo creo que hay que aterrizar las ideas y sentarnos. Nosotros no buscamos la medalla, Juan Carlos. Queremos exportar más y que sea más productivo el país. Y en la última parte de esta entrevista, Iván, te quiero citar algo que también involucra al sector exportador como una necesidad dentro de su estrategia, que son las inversiones. Las inversiones que puedan venir de afuera no solamente son para otros sectores, el sector exportador, la industrialización, el agregar valor o la misma siembra adecuada de muchas más hectáreas requieren de fuertes inversiones, y no está lejos pensar que hayan aliados estratégicos que quieran invertir en el Ecuador junto a ese sector precisamente para exportar el día de mañana. ¿Cómo ve el sector exportador la campaña? Primero se crea a través de un decreto un Ministerio de Comercio e Inversiones, y yo lo celebro porque a mí me tocó vivir el hecho de que había distintos ministerios, cada uno pugnando por atraer inversiones. El mismo ProEcuador se encargaba de promocionar, y cuando llegaban los inversionistas me daban la impresión de que había una dispersión. Hoy esa concentración me parece un acierto. ¿Por qué no lo voy a decir? Me parece un acierto. Pero, ¿cómo ve el sector exportador la posibilidad de que le empiecen a llegar inversiones a este sector precisamente para dinamizar producción? ¿O la banca pública y la banca privada son suficientes elementos para apoyar este desarrollo? Yo creo que necesita el país de inversión extranjera inmediata, urgente. Hay 2 vías para sostener dolarización. La vía del endeudamiento, hemos demostrado y hemos evidenciado, ya no es viable. Actualmente tenemos inversión extranjera y aumentar las exportaciones. Las exportaciones no se aumentan tampoco de la noche a la mañana, pero tenemos que tener un plan estratégico, insisto. Es fundamental la banca internacional. Hay muchos inversionistas europeos, americanos, de todo el mundo, que ponen los ojos en el país, pero exigen, Juan Carlos, 2 cosas: seguridad jurídica. Necesitamos seguridad, que las reglas de juego sean claras, que no se cambien, y llegan al país con dólares frescos para invertir. Por favor, seamos coherentes. Esto va a generar empleos, y mejor calidad de empleo.
porque muchas veces se dicen cifras y cifras, y lo que más tiene el Ecuador, yo siempre digo, Guayaquil, somos 3 millones de comerciantes, no de habitantes, porque todo el mundo trabajamos y subsistimos de alguna forma, porque así somos los guayaquileños, trabajadores, gente echada para adelante, pero sí nos merecemos una mejor calidad de empleo, y eso se logra de esa forma, generando empleo adecuado vía incremento de industrias, incremento de exportaciones, trayendo inversión extranjera, pero también con reglas claras. No podemos tener constantes cambios tributarios, eso es fundamental. No puede decirle el impuesto a la renta es 22% y después de 6 meses es 25%. No, así no se puede realmente hacer proyecciones a mediano y largo plazo. Y hay algo fundamental, mucho se habla de la inversión extranjera. ¿Y qué con la reinversión interna? Es igual de importante. ¿Y quién hace la reinversión? Nosotros, pues, los ecuatorianos, las empresas que tenemos 20, 50 años aquí en el país y que reinvertimos diariamente y que queremos seguir reinvirtiendo porque no tenemos a dónde ir. Entonces, señores, facilítennos y ayúdenos a generar esa reinversión extranjera que queremos y creemos y seguimos creyendo en nuestra patria, en el Ecuador. Quiero agradecerte, a Iván Ontaneda, la gentileza de acompañarnos y habernos compartido las expresiones relacionadas precisamente con algo tan fundamental como es el mundo de las exportaciones ecuatorianas. Iván Ontaneda, presidente del directorio de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este nuevo programa A Tiempo con Casinelli.